Bien, este es el último ejercicio de la clase donde estuvimos trabajando con la clase número. Y aquí habíamos definido como datos miembro número, el número invertido y un dato miembro llamado comparación. En el constructor de la clase, como ustedes ven, habíamos inicializado número, número invertido y aquí también nos falta inicializar también comparación. Vamos a inicializar con false, porque este es un valor booleano. Bien, leer datos, aquí leemos un número. Habíamos también implementado el algoritmo de un número palíndromo, solo de un número palíndromo, para ver si eso no es el número palíndromo. Y entonces en el programa también, obviamente en la clase programa, en la función principal, definimos o creamos aquí un objeto, obj-número de tipo número, y con este objeto llamamos a leer datos, donde aquí le pedimos al usuario que ingrese un número. Luego llamamos al número palíndromo. Este es el algoritmo que habíamos visto en la sección de algoritmos, en el capítulo de algoritmos. Entonces, obviamente esto estaba dentro del programa principal antes implementado, ahora está dentro de una función. En este caso, esta función no tiene parámetros y no retorna ningún valor. Entonces, aquí simplemente hacemos, para ver si es un número palíndromo, primero contamos el número de cifras. El número de cifras le asignamos a este contador y luego invertimos el número. Entonces, dividimos para potencias, dividimos para 10 y sacamos el residuo. Tenemos el cociente, el residuo. Bien, al final el valor de sum, que es el que acumulamos, que es el valor del residuo acumulado en potencias de 10, si este acumulador se asigna al número invertido. Y en la función de imprimir número palíndromo verificamos si es que el número leído es igual al número invertido. Si es así, el número ingresado es palíndromo. Entonces, obviamente, después de ver si el número es palíndromo, llamamos a imprimir número palíndromo. Entonces, aquí si nosotros le corremos, por ejemplo, vamos a ingresar el 555. Este es palíndromo, entonces se confirma de que el número invertido es igual al número original y por tanto es palíndromo. Ya, eso es cuando es un solo número. Ya, ¿qué más habíamos visto? Ya, vimos también un algoritmo para ver si un número es semejante. Entonces aquí nuevamente con el objeto número llamamos a leer datos. Entonces, nuevamente leemos el número. Y de ahí llamamos a número semejante. Igual este solamente analiza un número. Ya, este obviamente vimos que tenemos que hacer la suma de las cifras pares con la suma de las cifras impares y ver si son iguales la sumatoria, entonces el número es semejante. Caso contrario no, por ejemplo vamos a ver el número, el 1001. Entonces el 1001 obviamente vamos a ver que es semejante. Entonces miren, aquí usamos un bucle do while, calculamos el cociente, el residuo. Y obviamente este contador nos sirve para ver si estamos en una cifra impar o par. Comenzamos obviamente con la cifra 1. Si estamos en la cifra 1, entonces acumulamos el valor del residuo en el acumulador de impares. Pero si el valor de contador es una cifra par, acumulamos el residuo en el acumulador de pares. Luego el cociente pasa a ser dividendo, con más, listo. Mientras cociente sea mayor que 0. Sin par es igual a par, estos dos acumuladores son iguales, entonces en comparación le asignamos true. Caso contrario le asignamos false. Listo. Y de ahí obviamente llamamos a la función imprimir número semejante. Ya, imprimir número semejante aquí simplemente vemos si es que el valor de comparación es igual a true, el número ingresado es semejante. Caso contrario, el número ingresado no es semejante. Ya, de ahí quedó pendiente imprimir una tabla, por ejemplo, de números palíndromos, por ejemplo aquí, entre 10 y 1000. Entonces, quiero los números palíndromos entre 10 y 1000. Y los números semejantes entre 1001 y 9000 y 10000. O sea, hasta 9999.
Bien, ¿cómo hacemos eso? Si ya tenemos, obviamente, estos algoritmos, ya, del número palíndromo, del número semejante, que es para un solo número. Entonces ahora sí, ingresamos, vamos acá. Generar tabla palíndromos. Ya, esto es lo que nos faltó. Generar tabla de palíndromos, aquí declaramos una variable llamada data de tipo long, que nos va a servir también de contador y de dato a la vez. Entonces aquí tenemos un bucle for que va desde data igual a 10 hasta 1000, que es lo que nos piden aquí. Si entre 10 quiero los números palíndromos, entre 10 y 1000. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver si es que data es igual al número, llamamos a la función número palíndromo y aquí mandamos el dato. Y esta función obviamente me va a retornar un entero largo, es decir, el número palíndromo. ¿Sí? El número palíndromo. Y aquí imprimimos el dato. Entonces veamos cómo funciona cómo trabaja esta función. Número palíndromo. Ya, esta realmente es una función sobrecargada. Es la misma función que teníamos al inicio, salvo que esta función ya tiene un parámetro que es num y retorna un valor de tipo long. Entonces obviamente aquí en el dividendo le asignamos num, que es este parámetro, ¿no? Contamos primero el número de cifras, luego le asignamos el número de cifras menos 1 al contador i, el acumulador sum inicializamos con 0 y luego en un bucle do while mientras cociente sea mayor que 0, calculamos el cociente residuo y en acumulador acumulamos un más el residuo por potencias de 10 a la i. El cociente pasa a ser dividendo y menos menos, es decir, es la misma lógica. Pero ahora trabajamos con este parámetro que es num, como ustedes ven. Ya. Y finalmente retornamos sum. Si retornamos el valor del acumulador, que viene a ser el número invertido. Entonces, obviamente, tenemos que comparar. Si es que el dato es igual a sum, que es el número invertido. Si son iguales, entonces obviamente el dato, si es igual a sum, que es el número invertido, entonces el número es palíndromo. Si comenzamos en 10, si le damos la vuelta es 0, 1. 10 es igual a 0, 1, no. Pero cuando viene, miren, el 11, si le damos la vuelta el 11 es el mismo 11, entonces se imprime ese dato. Entonces aquí imprimimos eso. Ahí, por ejemplo, pasamos 12. El 12, si le invertimos es el 21. Dato es igual al número invertido. Si 12 es igual a 21, no, entonces no se imprime. Solo cuando son iguales se imprime el dato. Entonces, miren, esta es la manera de generar una tabla de valores. Entonces ya nos sale el 11, el 22, 33, 44, miren, todos estos. Sí, toda la tabla de números palíndromos del 10, desde el 10 al 99. Obviamente desde el 1 no tiene sentido porque apenas tenemos una cifra. Entonces esto se aplica desde el 10 hasta el 1000. Listo, dime Henry. Inge, disculpa una consulta. A lo que le imprimimos el valor de la tabla de palíndromos, no tenemos problemas cuando le imprimimos con el porcentaje de, por lo que son longs. Ah, no me dio problema. Más vale con LD Ah, me dio error, así que le puse porcentaje de. ya. Listo, muchas gracias, Inge. Listo. Y entonces esa es la manera de obtener ya la tabla de palíndromos. Bien. Ahora vamos a ver la tabla de números semejantes. Ya. Tabla de números semejantes. Bueno, antes de nada. Dentro del programa, miren, con el objeto número llamamos a generar tabla palíndromos. Entonces aquí llamamos a esta función que obviamente no tiene parámetros ni retorna ningún valor, pero aquí sí llamamos a la función número palíndromo con un parámetro, como ustedes ven. Y esta función retorna un long, que obviamente es el número invertido, que es el valor de sum. Ya. Vamos a la siguiente parte. Bueno, aquí imprimimos 3 intros y con el objeto número llamamos a generar tabla números semejantes. Y a generar tabla números semejantes, aquí en esta función, en cambio, tenemos un número, una variable num de tipo long y una variable data de tipo boolean que inicializamos con false.
num con 0 y data con false. Bien, aquí usamos un bucle for, donde el número va desde 1000, comienza en 1000 hasta 9999, que es lo que nos pedían, ¿no? O sea, números de 4 cifras. Ya. Num más más. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? En data le vamos a asignar lo que retorna la función número semejante llamándose num. ¿Sí? Entonces vamos a ver número semejante. Ya, número semejante es una función, miren, levemente modificada del original. O sea, si vamos acá al número semejante, la primera función no tiene parámetros ni retorna ningún valor. Esta de acá, en cambio, tiene un parámetro que es num y retorna un valor booleano. La lógica es la misma que está arriba. Si ustedes ven el código fuente, es exactamente el mismo de número semejante. Ya, es el mismo código de número semejante. ¿Sí? Entonces revisemos esto rápidamente. Entonces, bueno, aquí tenemos dividendo cociente residuo, un contador, para ir viendo si es de una cifra impar o par, el acumulador la suma de impares y de pares. Miren aquí, en el dividendo le asignamos num, que es este parámetro. Contador inicializamos con 1, que es una cifra impar. Los acumuladores con 0, y de ahí viene, miren, el mismo código. Hacer mientras cociente sea mayor que 0. Calculamos el cociente, el residuo, y vemos si es que el contador de cifras impares o pares es diferente de 0. Si es diferente de 0, es impar, entonces se acumula el residuo en el acumulador de impares. Caso contrario, el residuo se acumula en el acumulador de números pares. Luego el cociente pasa a ser dividendo, contador más más, y aquí hacemos una pequeña variación. Es el mismo if else, sin par es igual a par, ahora miren, retornamos true. Caso contrario, retornamos false. Entonces aquí miren, si los dos acumuladores son iguales, obviamente, por ejemplo, el 1001, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, entonces los acumuladores son iguales, entonces retorna true. Caso contrario, retorna false. Entonces conservamos la misma lógica de la función de números semejantes, solo que esta de aquí es una función, la función de abajo es una función que tiene un parámetro y retorna un valor. Entonces es una función sobrecargada. Acá trabajamos directamente con los datos miembros, ¿no? Número y comparación. ¿Ya? Y veamos, si comparación es igual a true, el número es semejante, caso contrario no es semejante. Acá en cambio, ¿qué es lo que hacemos? Si ya retornamos un valor booleano, ¿quién recibe esto? Que es propiamente un valor de verdadero o falso. ¿Quién recibe esto? Es esta variable data de tipo booleano. Sí, entonces aquí le asignamos el valor que retorna esta función, número semejante, llevándose num. Obviamente num es uno de estos valores. Comenzamos con 1000. Por ejemplo, el 1000 es semejante, no, porque 1 más 0 es 1 y 0 más 0 es 0. Pero el 1001 sí. Entonces 1 más 0 es 1 y 0 más 1 es 1. Entonces, si es así, nos retorna el valor de verdadero. Si data es igual a true, imprimimos el número. El número, obviamente, que lo estamos manejando como un contador dentro del bucle for. Entonces imprimimos, miren aquí la tabla de números semejantes. 1001. Por ejemplo, el 1002 es semejante. No. Si 1002, 1 más 0 es 1 y 0 más 2 es 2. Entonces no son semejantes. Entonces no se cumple que los dos acumuladores son iguales. Entonces no va a retornar true, va a retornar false. Y si es false, no pasa nada. Pero en cambio, si es true, el número al ser semejante se imprime. Se imprime con printf, por ejemplo, miren, el 1001, 1012, 1023, todos estos de aquí. Hasta el número 9999. Listo. Pues ahí tenemos los números semejantes. Bien, con eso terminamos esta parte. De ahí obviamente quedó pendiente, recuerden, el de los números perfectos y el de los números primos. Ya. Aquí vamos a ver un pequeño video para un número, sí que encontré de un número primo. Ya. Entonces aquí ponen, por ejemplo, algoritmo de números primos. Lo que les mencionaba, o sea, si no se acuerdan de algún algoritmo, pueden consultar en internet, pero siempre hagan la prueba de escritorio, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si un número es primo. Entonces, déjenme esto. Ya les voy a mandar este enlace por el chat. Vamos al chat aquí. Perfecto, entonces comparto este. Así que tiene que ver justamente con la parte de algoritmos de números primos. Bueno, aquí les va a salir varias páginas web, ¿no? Entonces, esta de aquí seleccioné yo. Entonces vamos a ver rápidamente este video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Diluentutos PC. El día de hoy continuaremos con la serie de videos que venimos desarrollando sobre pseudocódigos en el programa PSIN. En esta ocasión vamos a determinar cuándo un número es primo. Para ello, antes quiero mostrarte en pantalla cuál es la condición que determina cuándo un número es primo. Entonces, supongamos que un usuario ingresa el número 7. Lo que debería hacer el programa es coger este número y dividirlo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y así sucesivamente hasta que llegue al número 7. Entonces, una vez el programa hace esta operación, debe determinar cuál es el conjunto de los números divisibles del dato que el usuario ingresó. En este caso, si ingresó el 7, entonces cuando el residuo da 0, quiere decir que ese número es divisible por el dato que se está dividiendo. Entonces, en este caso, solamente dos números logran que el residuo de la operación sea 0. Entonces, la condición para determinar si un número es primo o no es que éste sea divisible por 1 y a su vez por el mismo. Dicho lo anterior, procedemos ahora a desarrollar el pseudocódigo en el programa. Entonces, lo primero va a ser solicitar al usuario que ingrese un número. Entonces, vamos a escribir aquí el mensaje que le va a aparecer al usuario. Voy a colocar, por favor, ingrese un número. ¿Listo? Luego vamos a capturar ese número, que en este caso lo voy a hacer en una variable a. Ahora vamos a utilizar un ciclo que va a ser el para, y a este para le voy a dar una asignación inicial que la he llamado i. Y la voy a iniciar en el número 1 y esto va a ir hasta el dato que ingresa el usuario, que en este caso es A, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer la operación? Voy a colocar aquí una condición para preguntarle al programa que si el dato que ingresa el usuario cuando se divide entre i, que i va a ir aumentando secuencialmente, es decir, aquí empieza entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, hasta que llegue al mismo número que ingresa el usuario. Entonces va a evaluar el residuo de esta división de a entre i. Entonces, si el residuo de la división es igual a 0, entonces sabríamos nosotros que el número que ingresa el usuario es divisible por el número que esté colocando i, pero nos interesa determinar que un número sea divisible por él y por él mismo, es decir, que la condición sería que sea igual a 2. Entonces, para eso vamos a utilizar un contador que tú lo puedes llamar como tú quieras. Yo en este caso lo voy a llamar con t y voy a decir que con t se va a iniciar en 0 y que cuando en la división el residuo sea 0, pues va a llegar aquí y va a coger con t y ese mismo con t le va a sumar 1. ¿Cierto? Entonces ya aquí tenemos lo que necesitamos en nuestro programa. Luego lo que voy a hacer es venirme acá para el fin para, y aquí en el fin para vamos a ingresar otra condición. Entonces vamos a decirle si con t, que es la variable que estoy utilizando para contar cuántas veces se cumplió esta condición de aquí. Entonces si con t es igual a 2, ¿cierto? Entonces allí nos daremos cuenta, escribir que a, el número que ingresa el usuario, es un número primo. De lo contrario, entonces utilizamos si no, escribir que a, el número que ingresa el usuario, no es un número primo. ¿Listo? Creo que ya hemos terminado el pseudocódigo. Voy a dar clic aquí en ejecutar. Para hacer las pruebas, voy a ingresar, por ejemplo, el número 4. Entonces 4 no es un número primo, ¿por qué? Porque 4 está divisible por 1, por 2 y por el mismo, o sea que no cumple con la condición, por eso no es un número primo. Voy a ingresar otro número, por ejemplo el 6, y 6 no es un número primo, ¿por qué? Porque es divisible por 1, por 2, por 3 y por el mismo, o sea que no es un número primo. En cambio, si por ejemplo ingreso el número 7, 7 es divisible por 1,
y no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6, únicamente por 7, o sea, por el 1 y por el mismo, entonces cumple con la condición. Lo mismo que si probara con el número 5, ¿sí? Entonces 5 es un número primo, quiere decir que es un número que es divisible por 1 y por el mismo. Bueno amigos, esto es todo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si conoces de personas que requieran de esta información, por favor comparte. Si tienes algún comentario, no dudes de hacerlo allí en la cajita de los comentarios. Y por último, no olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Cuenta. Bien, entonces como ustedes vieron, bueno, el video de este profesor, como yo les mencionaba, o sea, si algo tienen que consultar en internet, consúltenlo, ¿no? Entonces, me pareció interesante, bueno, aunque está hecho en PCInt, pero miren, igual les va a dar el análisis de un número, solo de un número, Sí, vamos a ver si ese número es primo o no es primo. Sí, me parece interesante no ir contando, ¿no? Si es divisible para sí mismo y para la unidad. Entonces, obviamente, el contador va a ser igual a 2. Pero si supera ese valor, obviamente, ¿no? Ya no es solamente para sí mismo y para la unidad. Entonces, claro, el contador va a valer 3, 4, 5, entonces ya no es primo. Entonces, vamos a implementar de esta manera, ¿no? Este de aquí. Entonces, para mantener nuestro esquema, igual vamos a usar la misma función de leer datos para leer el número. Esto ya tenemos hecho. Bien, ahora vamos a crear una función así. Ya, primero con funciones miembro. Ya. Entonces le vamos a llamar número primo. Bien, sin parámetros inicialmente, porque vamos solamente a trabajar con datos miembros. Ya. Entonces venimos acá. Este es el algoritmo. Déjenme hacer esto más pequeño. Listo. Entonces ahora sí, déjenme esto hacer más pequeño por acá ya. Bien, si bien esto está hecho en PCInt, es bastante sencillo pasarlo a C, a C++, en este caso a Java. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, bueno, aquí el número que vamos a leer, en este caso en lugar de ser A, va a ser nuestro dato miembro número. Ya. Entonces eso quiere decir acá que simplemente necesitamos un contador i. Es decir, bueno, primero, contador i y el contador cont. Entonces aquí vamos a trabajar con long y le vamos a inicializar. Déjenme cambiar en inglés. Vamos a inicializar con 0L. Listo. Y el contador cont, que le vamos a inicializar igual con 0L. Son variables locales, ¿no? Con respecto a esta función. Ya de ahí vamos a generar un bucle for. Listo, un bucle for que va desde i igual a 1 ya, mientras i sea menor o igual que nuestro dato miembro número, porque este es el que vamos a leer, ¿no? Número. Y de ahí hacemos i más más. Y aquí un if. Listo. Si nuestro número, es el dato miembro, así trabajamos con dato miembro, número, que era con la variable a que se lee acá, en cambio leemos en número. Si número módulo i es igual a 0, ya, si número módulo i es igual a 0, entonces contador más más. Listo, porque aquí está asigne cont más 1. Podríamos hacer lo mismo, sino cont más más. Recuerden que estas instrucciones son equivalentes. Listo. Bien, si tenemos ese caso, entonces ahora sí viene acá.
A ver, esto podríamos hacerle ya en una función imprimir, justamente lo que está aquí. Ya, entonces vamos viendo de una vez. Vamos a crear ahora la función. Y de ahí completamos esta de acá. De una vez vamos viendo la función. Tenemos la función imprimir número primo. Y ahí vendría esto de aquí. Y entonces eso quiere decir que lo que podríamos hacer, como estamos del valor del contador, lo que podríamos hacer es que esta función de aquí mejor retorne el valor de contador. Contador es un long, entonces esta función va a retornar un long. Ya, entonces aquí vamos a hacerle que esta función retorne el valor de conto. Entonces ahí queda completa. Ya, no tiene parámetros esta función, pero retorna un long. Ya. De ahí lo que sí podríamos, aquí sí en imprimir podríamos tener justamente esta otra parte de acá del código. Entonces vendría aquí un evals. Else. Listo. Ya. Y aquí primero creemos una variable local, long igual a cont, perdón, long cont, y aquí le asignamos lo que retorna esta función, es decir, número primo. Ya. Listo. Ya, esta es una manera. Ya, sino que aquí hay un problema. Si es que nosotros trabajamos de esta manera, ya directamente solamente el objeto llamaría esta función, porque aquí hacemos todo, hasta el cálculo del número primo. Y la idea es que aparezca algo parecido a esto, ¿no? O sea, leer datos, número primo, imprimir número primo. Entonces, bueno, primero acabemos de esta parte para que vean que va a quedar bien esto. Entonces aquí, si cont, como está aquí, es igual a 2, entonces imprimimos el número ingresado es primo, caso contrario el número ingresado no es primo. ¿Ya? Y miren, cumplimos justamente con lo que está aquí. Entonces hasta aquí tenemos ya la función número primo e imprimir número primo. Listo. Aquí hay un pequeño problema, o sea, en la función imprimir ya llamamos a primo, entonces esta función realmente, el objeto en sí no tiene sentido que le llame esta función, sino directamente a imprimir. Entonces veamos eso. Entonces, venimos acá arriba. Entonces aquí imprimimos primero, bueno, un número palíndromo, un número semejante. Antes de la tabla, obviamente, vamos ahora a imprimir. Vamos a imprimir un número, vamos a leer un número y vamos a ver si ese número ahora es primo. Entonces con el obj número llamamos a número primo. Y de ahí con este objeto llamamos a imprimir número primo. ¿Ya? Perfecto. Entonces corramos el programa. Vamos a correr. El primero es un palíndromo. Entonces, el segundo es un semejante. Ejemplo, el 1001.
es semejante, el 555 es palíndromo, el 1001 es semejante. Veamos, por ejemplo, ahora el 7. Ya, el 7 es primo. Ahora ingresemos un número que no es primo. Veamos primero el palíndromo. Ya este no es semejante el 1000. Ahora leamos el 10. Ya. El 10 no es primo, claro, porque es divisible para 1, a más de 1 y 10, así mismo, y para la unidad también es para 2, para 5, ¿no? Entonces no cumple esto. Bien, ahora, de acuerdo a esto en sí, como en la función imprimir, llamamos a número primo, realmente esta línea de código está de más. Entonces vamos a ver, es decir, solo llamaríamos a leer datos y a imprimir número primo. Ya, entonces, por ejemplo, leamos el 100 no es palíndromo, el 1000 no es semejante, ahora leamos nuevamente el 7. Entonces el 7 es primo. Y entonces aquí, bueno, y la pregunta es, ¿y por qué ya no necesitamos en sí esta? Porque la llamada a esta función, porque imprimir número primo llama número primo, entonces estamos como si llamando dos veces a número primo. O sea, el objeto es llamar un número primo, ya, hasta ahí está bien. Pero otra vez imprimir llama número primo. Y la idea es que solamente quede de esta manera, con este ivels. Entonces, en ese caso, lo que sí estamos obligados es a crear un dato miembro más, que sería para manejar el contador. Entonces, aquí en número, entonces aquí vamos a crear un private long y le vamos a llamar contador. Entonces, así como comparación, estamos obligados a utilizar también este contador, un contador de números, básicamente, ¿no? Un contador de números. Entonces, ¿cómo dejamos para que solamente queden ahí sí estas tres funciones? De la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra función número primo. Esta le vamos a hacer directamente que sea void, ya no va a retornar cont, sino en el dato miembro contador le vamos a asignar el valor de cont. Entonces miren eso, ¿no? Entonces ya no retorna un valor a esta función, sino que directamente el valor de cont le asignamos a contador. Entonces claro, si nosotros vemos hasta acá, es el mismo código, o sea, mantenemos el mismo algoritmo, ¿no? Solo que acá miren el valor de contador, le asignamos ahora un dato miembro a contador. ¿Ya? Y acá en imprimir, obviamente, número primo, ya no necesitamos hacer esto, sino directamente vamos a ver si es que el valor de contador es igual a 2. Si es igual a 2, el número ingresado es primo, caso contrario no es primo. Entonces ya nos queda con tres funciones. Una función para leer, ustedes ven, tendríamos la función de leer el número, una función para obtener, para analizar el número si es primo o no es primo. Entonces aquí obviamente obtenemos el número primo. Sí, en base a este algoritmo, o sea, contando, ¿no? Si es divisible para sí mismo y la unidad solamente el valor del contador va a ser 2, pero si no, va a ser 3, 4, 5, entonces no es primo. Entonces aquí, miren, directamente en imprimir, ¿qué es lo que hacemos? Justamente la otra parte del algoritmo del número primo. Si contador es igual a 2, entonces el número ingresado es primo. Caso contrario, no es primo. Ya, ahí está. Entonces aquí está la primera parte. Como ustedes ven ahí sí ya queda bien. La primera parte del código está en la función número primo. Sí, de acuerdo al video de este profesor, ¿no? De este profesor de programación. Y la segunda parte, que es la comparación y la impresión, está en la función de imprimir número.
Entonces esto nos obligó a que creemos también otro dato miembro, que sería el contador. Entonces el contador tiene que ser un dato miembro para poder dejar expresado en 3 funciones: leer datos, número primo e imprimir número primo. ¿Sí? Entonces vamos a leer, damos a la función leer datos, número primo e imprimir número primo. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver que trabaje bien. Entonces cambiamos a programa. Ingrese un número. Ahora primero palíndromo, el signo es palíndromo, luego el 1000 no es semejante, entonces ahora sí vamos acá. Entonces primero leemos el dato, entonces leemos el 7. Y aquí nos sale el número 7 es primo. Entonces eso quiere decir que después de leer datos llamamos, el objeto llama la función número primo, donde simplemente vemos si es divisible para sí mismo y la unidad mediante este algoritmo, y el valor de cont, que es el contador, le asignamos al dato miembro contador. Y de ahí llamamos a imprimir y vemos si es que contador es igual a 2, el número ingresado es primo, caso contrario no es primo. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ya vimos también la parte de generación de tablas de números primos semejantes. Ahora queremos los números primos entre 1 y 1000. Ya, entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, de ley nos toca, ya voy a minimizar esto, nos toca crear una función llamada generar tabla números primos. Entonces, me copio este código, generar tabla números primos. Ya de ahí vemos que nos sirve de aquí. Ya, para eso, antes de eso, vamos ahora a sobrecargar la función números primos. Es decir, ya, la de impresión algo parecido va a estar en la de generar la tabla de números primos. Pero este de aquí sí, esta función estamos sobrecargar. Ya, vamos a sobrecargar. Ya, vamos a ponerla acá. Entonces esta función, esta sí va a recibir un long num. Si tenemos un parámetro que ahora es num, quitamos de aquí el dato miembro, número, y trabajamos con num. No hay otra opción, estamos obligados a hacer esto. Si ya queremos generar una tabla de datos, ¿no? Pero sí podemos usar la parte de sobrecarga de funciones. En sí el algoritmo no vamos a cambiar porque eso está bien. Pero sí la función se va a sobrecargar. Es decir, va a ser una función con el mismo nombre pero diferentes parámetros y diferente tipo de retorno. En este caso vamos a retornar, por ejemplo, el valor del contador, que es un long. Entonces esta función sí va a retornar un long. Y aquí es más, vamos a hacer que retorne return cont. Miren eso. Entonces, ¿cómo quedó esta función? La lógica quedó igualita acá adentro. Ahora esta función es una función sobrecargada que tenemos como parámetro el valor de num. Entonces aquí cambiamos el dato miembro num, número por num. Y esta función ya no es un void, ahora retorna un long. Entonces así va a retornar ¿qué? El valor de cont. Esto nos va a servir justamente para generar la tabla de números primos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Generar tabla de números primos. Ya, a ver, simplemente necesitaríamos, a ver, imprimir, sí, contador. Ya, dejémosle aquí, vamos a necesitar. Data va a ser de tipo long, de long data. Y le vamos a inicializar con 0L. Y vamos a necesitar contador. Ya, long contador, que le vamos a inicializar con 0L. Listo. Data num, pongámosle mejor 1. Pongamos 1. Entonces vamos a hacer los números, vamos a generar un bucle for desde número igual a 1 hasta 1000. Ya, para reutilizar este código. Y aquí, en cont, le vamos a asignar lo que retorna la función número primo, pero con un parámetro. Entonces aquí mandamos num y retorna el valor de cont.
retornamos a esta variable contexto. Ya, ahora sí viene el código que teníamos en la función de impresión, es decir, esta parte de aquí. Si contador es igual a 2, si contador es igual a 2, obviamente el número ingresado va a ser primo. Acá lo que vamos a hacer es imprimir, pero esta lógica se mantiene. Entonces unimos acá. Ya listo. Entonces aquí, si contador, pero ahora ya no con el dato miembro contador, sino con la variable cont. Si cont es igual a 2, entonces obviamente imprimimos num. Caso contrario, no se imprime. Ya déjenme ver aquí está. Ahora déjenme ver estas llaves. Estas llaves, esta es con esta. Esta está de más. Esta va con esta. Ahora déjenme ver aquí. Esta va con esta. Me falta una llave más aquí. Y una llave más. A ver, déjenme ver esta. Supuestamente va con esta. Espérenme un momento. A ver, esta. Ah, es que aquí he puesto doble llave. Perdón, déjenme error aquí. Ya, entonces esta va con esta. Esta va con esta. Y esta está más. Listo. Ya está. Bueno, entonces la ventaja es que el Java siempre nos indica, ¿no? Cuando hay una llave de más o nos falta una llave, ¿no? Entonces miren aquí. Esta llave se cierra. La llave del for se cierra con esta. Esta llave del if se cierra con esta. Y esta de aquí es la de la función. Pues ya está lista. Entonces miren, aquí ya tenemos entonces nuestra generación de tabla. De la tabla de números primos. Entonces, número primo, ¿qué es lo que hicimos? Modificamos con una función que tenga un parámetro y retorne un valor. Esta de aquí, obviamente, el algoritmo no cambiamos. Verificamos que el número sea divisible para sí mismo y para la unidad. Y contamos. Si es 2, obviamente va a ser primo. Si es mayor de 2, no es primo. Entonces aquí retornamos el valor de cont. Y aquí en nuestro bucle for, lo primero que hacemos es ver si es que el número que ingresamos es primo. Entonces aquí vemos si es que cont es igual a 2. Entonces obviamente el valor que retorna esta función número primo, que es el valor de cont, ese valor le asignamos a cont, a este contador, que es una variable local. Si contador es igual a 2, entonces imprime ese número primo. Caso contrario, no se imprime. Y eso es todo. Entonces miren aquí, de ley estamos obligados a trabajar con parámetros. ¿Sí? Claro, generar tabla no tiene parámetros ni retorna ningún valor. Pero ya para la parte de la impresión necesitamos hacer que número primo, esta función, sea una función sobrecargada y tenga un parámetro y retorne un valor. Para poder hacer esta comparación, esta asignación y luego esta comparación. La asignación del valor del contador a este contador de acá y ver si el contador es igual a 2. Y eso es todo. Entonces guardamos y venimos acá y vamos a generar ahora una tabla de números primos. Déjenme copiar esto acá. Tabla de números primos y ahora llamamos a la tabla de números primos. Listo, y eso es todo. Entonces vamos ahora sí a ver. Guardar. Y vamos a correr nuestro programa. Entonces, digamos, un número perfecto. Vamos desde aquí 555. Un número semejante 1001. Es semejante. Un número primo es 7. Y miren, de ahí viene. Una tabla primero. La tabla de números semejantes. Vamos revisando esto nuevamente. La tabla de números semejantes. Palíndromos primero. La tabla de números palíndromos entre 10 y 1000. Se imprime esto. Luego la tabla de números semejantes entre 1000 y 9999. Y luego los números primos, como ustedes ven, entre 1 y, le pusimos entre 1 y 1000. Ahí está.
perdón, acá está, entre 1 y 1000 es hasta el 997. Entonces ahí está, miren, la tabla de primos entre 1 y 1000. Entonces va el 2, el 3, 5, 7, 11. De ahí viene este de acá y viene el resto de números, miren. Si todos estos ya son números primos, como ustedes ven, que son divisibles para sí mismos y para la unidad. Por eso es que se cumple que el valor de cont va a ser igual a 2. Listo, ahí está. Bien, entonces este igual era parte del ejercicio de ver. Ustedes deben completar esto, si ya les dejo a ustedes, para que completen en cambio lo de los números perfectos. Ya, este van a hacer en cambio, déjenme les paso acá. Ya, número perfecto. Ya, un número perfecto es un número entero positivo que es igual a la suma de sus divisores propios positivos. Dicho de otra forma, un número perfecto es aquel que es amigo de sí mismo. Bueno, en este caso, por ejemplo, el 6 es perfecto porque los factores propios son 1, 2 y 3. Luego viene, miren, el 28, sus factores propios es 1, 2, 4, 7 y 14. Bueno, el 14 ya es una combinación de 2 por 7 que da 14. Entonces hasta ahí queda, así como ustedes ven. El 496 es otro, el 8128. Sí, de ahí, bueno, hasta aquí vamos a hacer, vamos a hacerle desde el 1 al 10.000. ¿Sí? No hay más que estos 4. ¿Sí? Los 4 primeros números perfectos. Hay el quinto, pero el quinto ya es bastante grande. O sea, ya el onco ya no serviría para esto. ¿Sí? Ya, el quinto, y creo que también está obtenido el sexto por aquí. Déjenme ver. Sí, el sexto. Pero estos ya no vamos a calcular. Es decir, vamos a calcular solamente los primeros 4 números perfectos. Eso quiere decir que van a ser un bucle for desde 1 hasta 10.000. De 1 hasta 10.000. Entonces, eso quiere decir que este bucle de aquí va a ir de 1 a 10.000. Esto de aquí. Números perfectos. Entonces va a ir un bucle desde 1 hasta 10.000. Listo. 10.000. Listo. Y aquí ustedes verán qué hace. Y obviamente les toca de ley crear, como hicimos con esto, dos funciones de perfecto. El 1 para ver si el número es perfecto o no. ¿Ya? Entonces van a tener dos funciones sobrecargadas. Palíndromo. Ya, obviamente la primera función van a ser para ver si un número es o no perfecto. Entonces ustedes leen un número y ven si es que ese número es o no perfecto. Entonces aquí van a trabajar obviamente con datos miembros. Al no tener parámetros significa que la función va a trabajar directamente con los datos miembros. O sea, aquí van a ustedes a leer obviamente van a leer el número. Sí, van a leer el número con la función leer datos. Y aquí obviamente en la función número perfecto van a hacer el cálculo para ver si es o no perfecto. Y de ahí obviamente van a imprimir. Entonces también tienen que imprimir el mensaje si es o no perfecto. Imprimir número perfecto. Entonces digamos que yo leo aquí el número 8. Y aquí hacen el cálculo. ¿El 8 es perfecto? No. Entonces acá debe ser. Entonces con un nivel el 8 no es perfecto.
Pero si leen el 6 es perfecto, de acuerdo a esta tabla, entonces tiene que hacerse el cálculo. Ya, y luego de eso van a sobrecargar esta función para generar en cambio la tabla de números perfectos. Entonces esta sí va a recibir un long num y puede ser que aquí, dependiendo del algoritmo, digamos que retornan un valor booleano. Ya, entonces esto ya tienen que ver ustedes. Entonces aquí obviamente van a retornar true o false. ¿Ya? Entonces miren esto. Entonces esto es para qué? Para poder generar ya la tabla. Aquí sí necesitan parámetros. Cuando no necesitan, cuando no necesitan parámetros, es cuando, por ejemplo, leen el número. Entonces, la función de leer datos, obviamente, trabaja directamente con un dato miembro, que en este caso es número. Ustedes ven, es un dato miembro. Leer datos. Entonces no tiene parámetros. Aquí igual, analizar si un número es perfecto. No necesita parámetros porque van a trabajar directamente con el dato miembro número. ¿Sí? El m número. Y es un void. Esa función no retorna ningún valor. Para imprimir, tampoco necesitan ni parámetros, ni tampoco retornar ningún valor. O sea, imprimir es algo sencillo. Eso sí, un nivel es para comparar, a ver si es o no perfecto, de acuerdo al algoritmo. Esto tienen que ustedes consultar. Ya. Pero cuando ya vamos a generar la tabla de números perfectos, lo mismo que el resto, ¿no? De palíndromos, semejantes, primos. Entonces, de ley hay que sobrecargar la función número perfecto, hay que enviar un parámetro, que es el número, y hay que, dependiendo aquí, puede ser que retornen un booleano, un entero largo, un long. Y aquí obviamente lo que van a hacer es llamar a esta función, entonces necesitan enviar parámetros. Y generar tabla, obviamente, esta sí utiliza de ley un bucle for entre 1 y 10.000 para generar la tabla de números perfectos entre 1 y 10.000. Que si ustedes les va a salir solamente 4 números perfectos, nada más, porque entre 1 y 10.000 solamente hay estos 4. ¿Ya? Entonces van a verificar eso. Listo, eso ya les dejo para que ustedes completen, eso es parte del deber. Con eso cerramos ya esta unidad de introducción a la parte de programación orientada a objetos. Sí, no se olviden de revisar sobre todo la parte de series numéricas, la función factorial, sí que se necesita para calcular series numéricas, con las series de Taylor, ¿no? Nuevamente aquí. Series de Taylor. Entonces, obviamente, como ustedes vimos en clases, la serie del número e a la x que utiliza el factorial. Vimos la serie del seno, coseno, y aquí hay algunas opciones, ¿no? Que incluso puedo tomar en prueba. Sí, bueno, las que no les dije que no voy a tomar ni tangente ni secante, porque las que trabajan con números, los números de Euler y Bernoulli hay que trabajar o con arreglos, ¿sí? u otros artificios matemáticos. Listo. Revisen igual la parte de manejo de bucles anidados, ¿no? Generación de bucles anidados para figuras con números, triángulos de números, rombos, todo lo que vimos, ¿no? Tanto de números como con asteriscos, con espacios en blanco y todo eso. ¿Sí? Y esto de números que es importante, ¿no? O sea, estamos viendo la teoría de números, ¿no? Esta clase realmente la clase número nos va a permitir, realmente nos permite representar en varios casos relacionados a la teoría de números, como ustedes vieron aquí. Manejamos números palíndromos, semejantes, primos, y van a terminar ustedes con números perfectos. Y de esto obviamente hay muchas cosas más, ¿no? ¿Sí? Hay incluso los números mágicos. Sí, si vamos acá, cuadrados mágicos, ¿no? Por ejemplo. Cuadrados mágicos de 3 por 3, por ejemplo. Ya, entonces miren aquí. Ya, estos se pueden resolver con arreglos y también sin arreglos, ¿no? Ya, cuadrados mágicos. Ahí les mando el enlace de
Las series de Taylor también les mando acá. Ya cuadrados mágicos de 3×3 ahí para que revisen. Y ahí también hay cuadrados mágicos de 4×4. Ya, cuadrados mágicos de 4×4. Y listo. Sí, cuadrados mágicos de 4×4. Listo, entonces ahí tienen eso, ¿no? Igual estos algoritmos también ya hay en internet, no es que hay que inventarse o crearse, no, estos ya existen, pero igual, por favor revisen, ¿no? Cómo trabajan estos, ¿sí? Estos algoritmos, así como el de primos, que miren, terminamos de ver, sí, vimos el de este profesor que me pareció muy interesante, ¿no? Me pareció muy interesante. Listo, aunque estaba en PC, le pasamos a Java. Listo, y con eso realmente ya acabamos el repaso, de aquí ya no hay nada más que ver. Ya saben cómo trabajar incluso hasta generando tablas, y eso es con bucles for. Y con esto terminamos la clase. Déjenme guardar la grabación.